Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que creo que va a tocar muchas fibras sensibles y, de verdad, nos va a dejar pensando. Si alguna vez se han preguntado qué hay detrás de la sonrisa radiante de una estrella, o si las luces del escenario y los flashes de las cámaras realmente lo significan todo, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar juntos la historia detrás de Demet Özdemir, Noche de ensueño a lágrimas. Si han leído bien, vamos a explorar esa dualidad, esa cara menos conocida, y créanme, es una historia que nos va a dejar reflexionando sobre el éxito, las expectativas y la vulnerabilidad. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido que esperamos les guste tanto como a nosotros hacerlo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Demet Özdemir es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, pero su fama ha cruzado fronteras y su talento es reconocido a nivel internacional. La hemos visto brillar en series que nos han robado el aliento, en papeles que la han consolidado como una actriz de primer nivel, y su carisma es innegable. Es esa chica que parece tenerlo todo: belleza, talento, éxito profesional, una base de fans leales, básicamente, una noche de ensueño, ¿verdad? Pero como solemos decir, detrás de cada gran logro, de cada sonrisa pública, a menudo hay historias que van mucho más allá de lo que vemos en la superficie. Y la de Demet Özdemir, a través de la frase Noche de ensueño a lágrimas, nos sugiere precisamente eso, un viaje que, a pesar de estar lleno de éxitos deslumbrantes, también ha tenido sus momentos de profunda emoción, de esos que te sacan las lágrimas, ya sea de alegría incontenible o de lucha superada. Para entender esta dualidad, primero tenemos que hablar de su trayectoria. Demet no nació en una cuna de oro, y eso es algo que ella misma ha compartido en diversas ocasiones. Sus inicios fueron humildes y su camino hacia el estrellato estuvo marcado por el esfuerzo, la perseverancia y la determinación. Desde muy joven, tuvo que enfrentar desafíos y tomar decisiones importantes. Entrar en la actuación no fue un camino directo y fácil, implicó audiciones, rechazos y una constante necesidad de demostrar su valía. Y aquí es donde empezamos a ver las primeras lágrimas, esas de frustración quizás, de sacrificio, de dejar atrás la comodidad por perseguir un sueño incierto. Pero también esas lágrimas de esperanza, de creer en sí misma cuando nadie más lo hacía. Su gran oportunidad llegó y la aprovechó con uñas y dientes. Personajes icónicos, proyectos que la catapultaron a la fama, y de repente la vida de Demet Özdemir cambió radicalmente. Pasó de ser una aspirante a actriz a ser una figura pública admirada por millones. Y aquí es donde entra la noche de ensueño. Imaginen la emoción de ser reconocida por tu trabajo, de ver que tus esfuerzos dan frutos, de tener la oportunidad de vivir de lo que amas. Cada premio, cada aplauso, cada proyecto exitoso, se suma a esa imagen de una vida perfecta, de un sueño hecho realidad. Las galas, los eventos, la alfombra roja, todo ese glamour que vemos en las revistas y en las redes sociales, forma parte de esa noche de ensueño. Y no me malinterpreten, no hay nada de malo en ello. Es la recompensa por el trabajo duro y es justo que se disfrute. Pero la frase Noche de ensueño a lágrimas nos invita a ir un poco más allá. ¿Qué sucede cuando las luces se apagan? ¿Cuando la presión mediática se vuelve abrumadora? ¿Cuando las expectativas, tanto propias como ajenas, pesan demasiado? Es aquí donde las lágrimas pueden aparecer, no por tristeza necesariamente, sino por la intensidad de las emociones. Pensemos en la presión de mantener un nivel de éxito constante, de no decepcionar a los fans, de lidiar con la crítica, a veces injusta, que acompaña a la fama. Las lágrimas pueden ser de alivio después de superar un proyecto difícil, de gratitud por el apoyo recibido, o incluso de agotamiento por el ritmo de vida que lleva una estrella. Hemos visto a través de entrevistas y apariciones públicas que Demet Özdemir es una persona transparente y genuina. No teme mostrarse vulnerable y eso es algo que conecta enormemente con el público. En ocasiones ha hablado sobre la importancia de la salud mental, sobre cómo la fama puede ser un arma de doble filo, y sobre la necesidad de mantener los pies en la tierra. Estas declaraciones, lejos de restarle brillo,
la humanizan y la hacen aún más admirable. Piensen en momentos específicos. Quizás una gala donde, después de recibir un premio muy importante, se emociona hasta las lágrimas. Esa no es una lágrima de pena, es una lágrima de realización, de saber todo el camino recorrido, de agradecer a quienes la han apoyado. O tal vez un momento de reflexión personal, donde la intensidad de las experiencias vividas, tanto buenas como malas, la conmueve profundamente. La noche de ensueño puede ser un cúmulo de momentos espectaculares, pero las lágrimas pueden ser la banda sonora que acompaña esa evolución, ese crecimiento personal y profesional. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias alegrías, miedos y luchas. La narrativa de la noche de ensueño a menudo se enfoca en el brillo y el éxito, pero la realidad es que detrás de ese brillo hay un proceso, a veces doloroso, de aprendizaje y adaptación. La transición de una vida más anónima a una bajo los reflectores es un cambio monumental que requiere una gran fortaleza emocional. La frase noche de ensueño a lágrimas también podría interpretarse como un viaje emocional. La noche de ensueño representa el pináculo del éxito, los momentos de pura euforia y satisfacción. Las lágrimas podrían simbolizar los desafíos que se superan para llegar ahí, los sacrificios realizados, o incluso la melancolía que a veces acompaña a los momentos más intensos, al saber que algo tan especial está sucediendo. O quizás las lágrimas son de empatía, al conectar con personajes o historias que la han conmovido profundamente en su carrera. Analizando un poco más el contexto en el que se podría usar esta frase, podríamos imaginar que se refiere a alguna experiencia particular de Demet Özdemir que fue particularmente emotiva. Tal vez un evento benéfico donde se conmovió por las historias que escuchó, o un momento personal difícil que logró superar y que la llevó a reflexionar con lágrimas en los ojos sobre lo lejos que ha llegado. La belleza de esta frase es su apertura a la interpretación, y en el caso de una figura pública como Demet, siempre hay espacio para la especulación y el análisis de su vida y obra. Lo que sí es seguro es que esta dualidad, la de la noche de ensueño y las lágrimas, nos recuerda que el éxito no es un camino lineal ni libre de emociones. Es un proceso dinámico, lleno de altibajos, de momentos de éxtasis y momentos de introspección. Y es precisamente esta complejidad lo que hace a Demet Özdemir una figura tan interesante y relatable. Su capacidad para brillar en la escena pública mientras mantiene una conexión con su humanidad, con sus emociones, es lo que la ha ganado el corazón de tantos. Además, esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Todos tenemos nuestras noches de ensueño, esos momentos en los que sentimos que todo encaja, que hemos logrado algo importante. Y también todos tenemos nuestros momentos de lágrimas, ya sean de alegría, de frustración, de tristeza o de liberación. Lo importante es cómo gestionamos esas emociones, cómo aprendemos de ellas y cómo seguimos adelante. La historia de Demet Özdemir, vista a través de esta lente, es una inspiración. Nos muestra que incluso en medio del éxito más deslumbrante, es posible ser vulnerable y humano. Que las lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, pueden ser un reflejo de la intensidad de la vida, de la profundidad de nuestras experiencias y de nuestra capacidad para sentir. En definitiva, Demet Özdemir, Noche de ensueño a lágrimas, nos habla de una artista que, a pesar de vivir bajo los reflectores y experimentar un éxito arrollador, ha sabido mantener una conexión con su esencia, con sus emociones más profundas. Es un recordatorio de que la vida de una estrella, como la de cualquier persona, está llena de matices, de luces y sombras, de momentos de pura felicidad y momentos de profunda reflexión. Y es precisamente en esa autenticidad donde reside su verdadero encanto. Su viaje es un testimonio de la fuerza, la resiliencia y la profunda humanidad que se esconde detrás de cada estrella. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy explorando la vida de Demet Özdemir y esa intrigante frase. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión tanto como yo. Hemos visto cómo su noche de ensueño no ha estado exenta de momentos que, de una u otra forma, nos han tocado el corazón, llevándonos a esas lágrimas que son, a menudo, el reflejo de nuestras emociones más puras y profundas. Hemos hablado de su humilde origen, de su arduo camino hacia el éxito, y de cómo, a pesar de la fama y el glamour, ha sabido mantener su conexión con la realidad y su humanidad. Muchas gracias de verdad por acompañarme hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí tenerlos aquí, compartiendo estos momentos de reflexión. Me encantaría saber qué les ha parecido. ¿Qué opinan ustedes sobre la dualidad entre el éxito público y la vida privada de las celebridades?
¿Han sentido alguna vez esa mezcla de noche de ensueño y lágrimas en sus propias vidas? Déjenme amientos y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, les pido de corazón que le den a ese pulgar arriba, que lo compartan con sus amigos y familiares para que esta conversación pueda llegar a más personas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.